A ver, cuando uno piensa en aprender a programar, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Seguramente líneas y líneas de código súper raras, ¿no? Comandos que parecen imposibles de memorizar. Bueno, y si les dijera que la habilidad más importante no es memorizar, sino aprender a pensar, hoy vamos a explorar esa idea, porque la verdadera esencia de la computación es algo mucho más profundo, es pura lógica. Miren esto. Por un lado tenemos la idea que asusta a todo mundo, que programar es como aprenderse de memoria un idioma súper antiguo y complicado. Pero la realidad, por suerte, es mucho más accesible. Se trata de aprender a estructurar el pensamiento, a crear una especie de receta paso a paso para solucionar un problema. La sintaxis, o sea, el código en sí, es solamente el idioma que usamos para contarle nuestra receta a la máquina. Nada más. Y ojo, que esto ya es más relevante que nunca. Me encanta esta frase porque lo resume perfecto. La IA escribe la sintaxis, pero el humano debe proveer la arquitectura lógica. Piénsenlo. Herramientas como ChatGPT te pueden generar código, claro que sí, pero no pueden concebir la estrategia, el plano maestro. La lógica fundamental que resuelve un problema de una forma creativa, esa sigue siendo tarea nuestra. Entonces, si no se trata de memorizar, ¿de qué se trata? Vamos a ponerle nombre y apellido a esa habilidad que de verdad estamos construyendo. El concepto clave es lógica de programación. Fíjense que es una capacidad cognitiva, o sea, es una forma de pensar. Aquí no se menciona ningún lenguaje de programación. Es simplemente la habilidad de ver un problema gigante y decir, ok, ¿cómo lo parto en pedacitos más chicos, manejables, y los pongo en el orden correcto para llegar a la solución? Y con la inteligencia artificial generando código por todos lados, esta habilidad lógica se vuelve todavía más crítica. ¿Por qué? Bueno, primero para saber pedirle las cosas bien a la IA, si no te va a dar cualquier cosa. Segundo, para poder revisar lo que te entrega y darte cuenta si tiene sentido o si es un disparate lógico. Y tercero, y esto es clave, cuando algo falla, para poder encontrar y arreglar el error en el plan, no solo en el código. Bien, para aplicar esa lógica necesitamos una estructura. Y esa estructura tiene un nombre que a veces suena complicado, pero que no es más que una simple receta. Se llama algoritmo. Toda receta, claro, necesita ingredientes. En computación, a esos ingredientes los llamamos datos. Un dato es la materia prima, así, en bruto. El número 25, por ejemplo. Por sí solo no significa nada. Es solo un hecho aislado, un ingrediente esperando en la mesa a ser usado. Pero cuando procesamos ese dato, cuando le damos un contexto, lo convertimos en información. Ahora, el número 25 en el contexto de temperatura actual es súper útil. Nos dice si hay que llevar abrigo o no. El trabajo de un programador es justamente ese, diseñar el proceso que convierte datos crudos en información valiosa. Y aquí lo vemos en su forma más simple, una receta para hacer té. Es una secuencia de pasos. Tiene un inicio claro, instrucciones que no dejan lugar a dudas y un final definido. Cualquiera puede seguirla y obtener el mismo resultado. Bueno, eso es exactamente un algoritmo. Ahora, para que una computadora pueda seguir una receta, esta tiene que cumplir 3 reglas de oro, sí o sí. Primero, ser precisa. Cada paso tiene que ser exacto, sin ambigüedades. Segundo, ser definida. Con los mismos ingredientes siempre debe producir el mismo resultado. Y tercero, ser finita. La receta tiene que tener un final, no se puede quedar batiendo huevos para siempre. Bien, ya tenemos la idea de la receta, ahora, ¿con qué herramientas construimos estas recetas? Resulta que, y esto es increíble, solo necesitamos 3. De verdad es alucinante. Cualquier problema computacional, no importa qué tan complejo sea, desde calcular una suma hasta hacer que funcione una red social entera, se puede resolver combinando únicamente 3 estructuras lógicas. Son los 3 pilares del pensamiento algorítmico. La primera es la más simple, la estructura secuencial. Es como nuestra receta de té. Un paso se ejecuta, luego el siguiente, y así uno tras otro. Es la base de cualquier proceso. Primero abres la app, luego carga tus datos, después te muestra el contenido. La segunda es la estructura selectiva. Aquí es donde el programa, por así decirlo, piensa. Le permite tomar decisiones. Es el clásico. Si pasa esto, haz una cosa. Si no, haz esta otra. Esto es lo que permite que una app decida si tu contraseña es correcta o incorrecta antes de dejarte entrar. Y la tercera es la estructura repetitiva. Esta le da a las computadoras su superpoder, la paciencia infinita. Permite que un bloque de instrucciones se repita una y otra vez mientras una condición sea cierta. Este es el motor de tu feed de noticias, que revisa cientos de publicaciones para mostrarte las más relevantes. Así es como las computadoras pueden procesar millones de datos en segundos, sin cansarse. Muy bien.
Ya hemos diseñado nuestra receta lógica en el mundo de las ideas. Pero ¿cómo cobra vida? Es hora de pasar del mundo abstracto al mundo físico, a la máquina que ejecuta todo esto. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Hemos creado un plan perfecto, una serie de pasos lógicos. Pero, ¿cómo hacemos para que un objeto inanimado, hecho de metal y silicio, entiende y ejecute esa receta al pie de la letra? La respuesta, por supuesto, es la computadora. Y fíjense en la definición. Es una máquina de propósito general. O sea, fue diseñada específicamente para hacer eso, ejecutar de forma automática un conjunto de operaciones lógicas. Fue construida desde cero para seguir nuestras recetas. Claro que este concepto no apareció de la noche a la mañana. Fue una evolución. Pasamos de máquinas que hacían una sola cosa a las primeras computadoras programables. Pero el gran salto fue la idea de que tanto la receta, el programa, como los ingredientes, los datos, podían guardarse en el mismo lugar, en la memoria. Esa es la base de casi todas las computadoras que usamos hoy. Y para ejecutar esa receta, la máquina tiene sus propias herramientas de cocina. La CPU es el chef, el que lee y ejecuta cada paso. La memoria RAM es la mesa de trabajo, donde el chef pone temporalmente la receta y los ingredientes que está usando. Y los dispositivos de entrada y salida son la forma de recibir los ingredientes y de servir el plato ya terminado. Y con esto llegamos al punto final, donde todo se une. Donde el pensamiento humano, algo abstracto, se encuentra con la ejecución física y veloz de la máquina. Entonces, aquí está el punto crucial. La computación tiene dos caras inseparables. El software es nuestra lógica, nuestra receta. El hardware es la máquina, la cocina que ejecuta esa receta. No se puede tener uno sin el otro. Una cocina sin receta no sabe qué hacer, y una receta sin cocina no se puede preparar. Aquí es donde entendemos todo. El verdadero poder, la magia de la computación, no está solo en el código, ni solo en los circuitos. Está en esta increíble sinergia, la unión de una idea, de un plan lógico creado en una mente humana, con una máquina física capaz de ejecutar ese plan a velocidades que ni podemos imaginar. Y así volvemos al principio. En un futuro donde la inteligencia artificial genere la sintaxis, el código en sí, la pregunta que queda en el aire es: ¿acaso la habilidad puramente humana de crear la arquitectura lógica, la receta original, no se convertirá en el activo más valioso de todos?